Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva videoclase. Bueno, el día de hoy quería hablarles un poquito del pH en el ejercicio. ¿Bien? ¿Por qué me parece importante el tema del pH en el ejercicio? Bueno, primero y principal, cuando nosotros hacemos ejercicio, hacemos actividad, aumentan los niveles de dióxido de carbono, ¿bien? Que es una especie de ácido, ¿bien? Este dióxido de carbono, al mismo tiempo que aumentan también los niveles de hidrógeno, hidrogeniones, producto de las reacciones metabólicas en donde nosotros utilizamos energía, van generando que se genere un pH más ácido, ¿bien? El pH neutro generalmente está entre 7,3 y 7,4, ¿bien? Y va variando unos milimol. Pero cuando esta acidificación o esta acidosis metabólica empieza a aumentar, automáticamente el rendimiento empieza a empeorar. Entonces, antes que nada quería comentarles, bueno, hay un artículo que escribí para la revista Mundo de Entrenamiento que hablamos de acidosis metabólica. Entonces por ahí nos va a dar unas bases muy importantes para poder entender mejor el tema de la acidosis metabólica, que se lo voy a dejar también abajo. Pero bueno, sigamos con esto. Bien, entonces tenemos que el dióxido de carbono y los hidrógenos que se van generando de estas reacciones metabólicas, principalmente de la glucólisis, van generando que el pH empiece a descender, se vuelva más ácido. Bien, lo contrario sería alcalino, ¿sí? Siguiendo con esta idea, hay que entender que anteriormente se creía que esta acidificación se producía por lo que se denominaba ácido láctico. Lógicamente, múltiples teorías a posterior empezaron a demostrar que el ácido láctico automáticamente se conjuga en su fase, en su par lactato, y el lactato tiene también funciones amortiguadoras, entonces no es partícipe de la acidificación, sino que había una correlación entre el proceso de que se iba generando lactato como un subproducto de la glucólisis al tiempo que aumentaba la acidificación, pero esta acidificación, como mencionamos, era por los aumentos principalmente de hidrógenos. ¿Sí? Entonces, el organismo inteligentemente ya tiene sus mecanismos para empezar a controlar, sean mecanismos tampón, o mecanismos principalmente buffer. ¿Bien? Estos mecanismos buffer actúan por tres vías. Una principal, que se puede denominar más una vía tanto intrínseca como extrínseca, es la de las proteínas. ¿Sí? Hay proteínas tanto adentro de la célula como afuera. Pero una de las proteínas más importantes en este papel es la hemoglobina. ¿Bien? Hay que entender, la hemoglobina es un perfecto transportador de oxígeno en sangre. Va a transportar el oxígeno, las moléculas de oxígeno van a subir a esta proteína hemoglobina y va a ser redirigida a las diferentes partes del cuerpo, al mismo tiempo también al sistema nervioso central, donde va a haber ciertos receptores que nos van a indicar sobre los niveles de oxígeno y cómo están trabajando la mayoría de los grupos musculares. Entonces, tenemos que el oxígeno, justamente, contrario al dióxido de carbono, que es un subproducto que se genera debido al aumento excesivo del ejercicio, en esta por ejemplo de alta intensidad, es importante que los niveles de oxígeno se mantengan o se vayan utilizando de forma correcta y el dióxido de carbono se vaya evacuando. Si bien el dióxido de carbono tiene menor presión y viaja por las venas, y en el alveolo, donde se produce este intercambio gaseoso de vía externa, es muy importante que este intercambio se produzca de forma correcta y esto lo genera, digamos, los procesos ventilatorios, fase inspiración-expiración, realizados de forma correcta. Por eso es muy importante también la respiración en el ejercicio, pero lo más importante, como decimos siempre, son estas adaptaciones fisiológicas que se van produciendo por el ejercicio, en donde el entrenamiento de fuerza se ve una correlación de un 10 a un 15%, lo que son mejoras en las adaptaciones cardiorrespiratorias. Y todo esto afecta lógicamente en la ventilación. Ni hablar el ejercicio cardiovascular, lógicamente va a generar mejores adaptaciones, pero cualquier tipo de ejercicio genera adaptaciones positivas en el sistema cardiovascular y ventilatorio, ¿sí? Respiratorio. Entonces, tenemos que el dióxido de carbono, el CO2, es un desecho que tiene que ser liberado, ¿bien? Puede viajar por el torrente sanguíneo a nivel vascular, puede viajar libre, puede viajar por la hemoglobina también, ¿bien? Entonces, y después tenemos que además de estas proteínas, que son una vía muy importante, tenemos el bicarbonato, que también puede estar intrínseco dentro del músculo o sus principales reservas están en los riñones, bien, en las nefronas. Ubicadas en estos túbulos, que es una parte de la nefrona, el bicarbonato va a funcionar como
digamos, un reactivo totalmente alcalino que va a ayudar a neutralizar estos excesos de hidrógenos que se van generando producidos por el ejercicio físico. Entonces, el hidrógeno lo que va a hacer es unirse junto al bicarbonato para formar ácido carbónico en el túbulo. ¿Bien? Este ácido carbónico, que es generado por la anhidrasa carbónica, que es una enzima específica que busca unir este hidrógeno con el bicarbonato, estoy tratando de hacerlo lo más simple posible, bien, hasta para mí es complejo esto, ácido carbónico. Este ácido carbónico lo que hace después, a posterior, es generar dióxido de carbono y agua. El agua por donde va a ser liberada como desecho por la orina y el dióxido de carbono por la ventilación. Bien, seguimos hablando de la importancia de la ventilación y de la hidratación. Bien, el ejercicio físico de alta intensidad, ni hablar si es de larga duración, ¿sí? Entonces, este bicarbonato lo que hace es una especie de neutralizador, que si bien hay pequeñas cantidades en el músculo, el riñón empieza a retener, bien, no deja que se libere del organismo, porque lógicamente lo necesita, porque los niveles de hidrogeniones están subiendo y necesita neutralizar el pH. Entonces el bicarbonato, al ser alcalino, cumple funciones de mecanismos buffer, de tampón, que buscan neutralizar y mantener el pH en el estado lo más neutro posible. Bien, al mismo tiempo, este hidrógeno que se va produciendo por todas las reacciones metabólicas, principalmente la glucólisis, y va generando mayor acidificación y con esto va entorpeciendo el rendimiento a nivel celular. Empieza a ser liberado, no solamente en la orina, sino que empieza a unirse, como hemos dicho, a este bicarbonato para generar ácido carbónico, cumplir todo este ciclo y seguir siendo liberado por la respiración. Bien. Otro punto muy importante es que también en la membrana hay un bombeo de hidrógenos. Bien, la cadena de transporte de electrones que va funcionando a nivel de la membrana lo que hace es, a través no solamente de liberar e ingresar hidrógenos, principalmente liberarlos, también lo hace con el sodio, y esto hace que la célula se pueda ir manteniendo una polaridad correcta, vamos a decirlo así, para que la célula siga funcionando de la forma más eficiente posible. Bien, entonces, para ir cerrando este tema, no quiero hacerlo muy largo, ¿sí? Teníamos tres aspectos de importancia: la hemoglobina como transportador de oxígeno. Entonces las proteínas es una de las vías más importantes para transportar este oxígeno, al mismo tiempo que se mejora el índice de oxígeno dióxido de carbono en el rendimiento. Lógicamente la frecuencia respiratoria normal, que oscila entre 2 y 14, va a aumentar casi a 21, 23, dependiendo el tipo de intensidad y de trabajo, y esto va a ser muy eficiente para que se produzca este intercambio ventilatorio. Por otro lado, teníamos el bicarbonato, que van a tener reservas grandes a nivel del riñón, pero también hay pequeñas reservas en el músculo, y va a permitir neutralizar este excesivo aumento de hidrógenos. Teníamos el hidrógeno, que iba a ser liberado por la orina, iba a ser convertido en ácido carbónico al unirse a este bicarbonato, que eran estas reservas propias de mecanismo neutralizador que tenemos en el organismo. Y por otro lado teníamos justamente el dióxido de carbono, que iba a ser liberado por la ventilación, una vez que la anhidrasa carbónica lo que hacía era convertir este ácido carbónico en agua y dióxido de carbono. Bien. Bueno, espero que si hay dudas por favor las manden. Trato de hacer el video lo más cortito posible. Vamos a hacer pequeñas videoclases cortitas para impedir introducirnos en estos temas que me parecen muy importantes. Traté de resumirlo lo más que pude. Es un tema muy interesante, súper complejo, pero que está bueno saberlo, aunque sea las bases, para empezar a comprender un poco cómo es la fisiología del ejercicio, cómo va funcionando el cuerpo, y que siempre hay un poquitito más para saber, y es muy interesante. Así que bueno, esto fue Mecanismos Buffer, pH en el ejercicio. Les mando un fuerte abrazo y bueno, espero que este pequeño video de 9 minutos lo puedan compartir o les sirva para seguir formándose y poder ir sacando temas de debate. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho.